Hola sentipensantes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablaremos, conversaremos y tendremos otra forma de ver la psicología. En esta ocasión les traemos 25 datos curiosos relacionados con la psicología. Primero vamos a hablar de la palabra psicología. Viene del griego psique, que significa alma o mente, y logía, que significa ciencia o tratado. Es decir, que la traducción literal sería tratado del alma. El hemlock es una proteína implicada en la regulación del ciclo de sueño. Es diferente según seas madrugador o noctámbulo, así que no solamente es una cuestión de hábitos. En definitiva, podemos tener una predisposición genética a esto. Aunque no lo crean, todos hemos sufrido alucinaciones en algún momento o somos susceptibles a ello. Por ejemplo, en condiciones de privación sensorial, como cuando vamos conduciendo por una monótona carretera, estamos en mucho silencio y nos parece escuchar una voz. Además podemos encontrarnos que al despertar o recién empezamos a dormirnos, podamos ver cosas o escuchar alguna cosa que no está allí. La demencia infantil sí existe y se asocia con enfermedades como esquizofrenia infantil u otras patologías orgánicas que son de tipo degenerativo. Comienzan en edades muy tempranas de la vida, limitan el adecuado uso del cerebro y el desarrollo de los niños, posiblemente con pérdidas irrecuperables. Freud no es el padre de la psicología. Freud es un psiquiatra y es el padre fundador del psicoanálisis, que solamente es un campo de esta. Por otra parte, el alemán Wilhelm Wundt fue el creador del primer laboratorio de psicología experimental, donde estudiaban las reacciones básicas y los relacionaban con las capacidades del ser humano. Por lo tanto, él es conocido como el padre de la psicología moderna. Freud era adicto a la cocaína, compartía su adicción con familiares, amigos y hasta pacientes a quienes se la recetaba. Su adicción comenzó al utilizar esta droga como anestésico, ya que padecía muchos dolores a consecuencia de un cáncer. En esa época, la cocaína se utilizaba a menudo como un analgésico y para mejorar el estado de ánimo. El inconsciente es el rey. Aunque creamos que actuamos conscientemente, entre el 60 y 80% de las decisiones diarias provienen del inconsciente. Realizamos múltiples acciones de manera automática sin reflexionar sobre estas. El famoso experimento conductual que Pavlov utilizó en perros también funcionó con bebés. El especialista en comportamiento Watson realizó el mismo experimento, pero para que un bebé le tuviera miedo a las ratas por medio de un sonido espantoso, por lo que cada vez que este niño lo escuchaba, lo asociaba a este animal y se aterrorizaba. En 1409, el fraile Joan Jofré fundó el Hospital de los Pobres Inocentes en Valencia. La historia cuenta que fue el primer hospital psiquiátrico del mundo. Esto sucedió después de que vio cómo en la calle apedreaban a un enfermo mental. Después de reprender a los agresores en el púlpito, decidió fundar este hospital. En el invierno es más fácil que las personas experimenten estados de tristeza, ya que a la menor exposición de la luz solar se produce menos serotonina en el cerebro, responsable del placer y de la alegría. Tenemos un lado del rostro que es más expresivo que el otro. Así es, nuestro lado izquierdo del rostro siempre es más expresivo que el derecho. Es así para todas las personas. Eso no te lo esperabas, ¿cierto? Sufrimos de microdespertares cuando dormimos. Cuando estos se producen, cambiamos de postura, pero suelen ser tan breves que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Las investigaciones han demostrado que no recordamos el 90% del contenido de nuestros sueños y que aún así si llegásemos a recordar la mitad de este contenido, lo olvidaríamos 5 minutos después de despertarnos, pero que siempre que alcanzamos la fase de sueño profundo tenemos algún tipo de sueño. El Instituto de Neurociencias y Psicología de la Universidad de Glasgow descubrió que nuestra mente reescribe historias para mejorarlas. En el experimento que realizaron, cada vez que los participantes se enfrentaban a una historia monótona o aburrida, la reescribían para mejorarla y hacerla mucho más interesante. A pesar de lo que se dice comúnmente, los polos opuestos no se atraen, especialmente en cuestión de parejas. Las parejas formadas por personas con intereses muy diferentes tienden a pasar por más problemas que aquellas que tienen características similares. Nuestro cerebro cuenta con dos hemisferios. El derecho es predominante en las personas creativas, pues está relacionado con toda la facultad emocional y evocativa, mientras el izquierdo es dominante en individuos que se dedican a problemas numéricos, teorías y hacer deducciones, pues es el lado más analítico. Otro dato sobre el cerebro. A partir de los 30 años, nuestro cerebro empieza a tener cambios. Va perdiendo masa de forma gradual. Esto puede explicar en parte la razón por la que vamos perdiendo memoria con el paso de los años. Continuamos con nuestro cerebro. El cerebro en sí no siente dolor, simplemente es el encargado de
tomar las señales de los receptores de diferentes partes del cuerpo y traducirlo en una sensación de dolor que nos está contando que algo malo está sucediendo en nosotros. Continuamos con el cerebro. El cerebro es 73% agua, por lo tanto, deshidratarte, ya sea moderada o intermediamente, afecta tus habilidades cognitivas. Hará que te sea sumamente difícil cumplir con tareas que requieren atención, habilidades psicomotoras y de memoria a corto plazo. Uno más, la cantidad exacta de neuronas que tiene un cerebro es difícil de saber, pero se aproxima que contiene alrededor de 86 billones. En un trozo del cerebro del tamaño de un grano de arena hay 100.000 neuronas. Ahora un dato de un cerebro en particular. ¿Sabían que el cerebro de Albert Einstein, contrario a lo que todo el mundo cree, no era más grande? En realidad pesaba 10% menos de un cerebro normal, pero la densidad cerebral era mayor que en cualquier otro cerebro. Un último dato sobre el cerebro. A pesar de lo que se ha dicho por mucho tiempo, no solo usamos el 10%. Los escáneres cerebrales demuestran que utilizamos todo el cerebro casi todo el tiempo, solo que algunas zonas se activan dependiendo de la tarea que realizamos. A diferencia de lo que mucha gente cree, los cuestionarios de inteligencia no son una indicación inequívoca de la capacidad de una persona, pues la miden en términos relativos. A la hora de contestar pueden haber muchos factores que afecten el resultado, como la crianza, el estado anímico, inclusive lo que comiste ese día. Un dato extra sobre nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad llamada plasticidad que le permite adquirir nuevos aprendizajes a lo largo de la vida del sujeto, mediante cambios a nivel de su estructura neuronal. Estos cambios pueden ayudarnos incluso cuando tenemos lesiones graves. Por último, un tip que pueden usar en su casa. Una forma de ponerle freno a los pensamientos que nos asaltan durante la noche es anotarlos o plasmarlos de alguna manera. Esto hace que tu cerebro sienta alivio y esa carga finalmente se vaya y permita conciliar el sueño. Espero que haya sido de su interés y su agrado estos datos que les hemos compartido y recuerden, sentipensantes, otra forma de ver psicología. Suscríbanse y compartan.